Les doy una cordial bienvenida a este webinar organizado sobre la nueva ley de contrataciones, ley de contratación pública del Perú. Agradecemos su presencia y queremos que este evento sea lo más provechoso posible para poder conocer de primera mano algunos de los principales temas de esta normativa que vamos a tener en vigencia pronto. Mi nombre es Juan Carlos Morón y seré el moderador de esta actividad. Y tenemos en un panel de lujo disertantes y esta actividad es organizada dentro de el programa de actividades de la Redicop y está auspiciado por diversas autoridades y como ya forma parte de una cadena de eventos que es a lo largo del año. Formamos parte del seminario taller sobre gobernanza en la contratación pública peruana en la nueva ley 32069, auspiciado por Redicop, la Red Iberoamericana de Contratación Pública, la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, RIC, y sin más preámbulo, vamos a empezar con esta exposición. En primer término, se van a dirigir a nosotros, la organización del evento, el doctor Enrique Díaz Bravo y el señor doctor Hugo Inga. Les cedo la palabra, por favor, para que nos presenten el marco conceptual de esta actividad. Enrique, por favor. Muchísimas gracias, profesor doctor Juan Carlos Morón. Saludar a todos y a todas quienes nos acompañan en esta nueva edición del seminario taller organizado por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales y la Red Iberoamericana de Contratación Pública, en una alianza estratégica que ya cumple cerca de 5 años entre la Organización de Estados Americanos, la Secretaría Técnica de Compras Gubernamentales y la red que preside el profesor Jaime Rodríguez Arana. Esta actividad se enmarca dentro de las actividades de preparación y promoción de profesionalización hacia el sector público de Iberoamérica. Yo quiero agradecer especialmente a una de las personas que ha sido la promotora inicial de esta alianza, la doctora Elena Fonseca, que por motivos personales no ha podido acompañarnos en esta ocasión y le enviamos desde aquí, desde el nombre de toda la red, del profesor Jaime Rodríguez Arana, un afectuoso y el más fraterno saludo y reconocimiento por su labor permanente. También quiero agradecer a las autoridades que nos acompañan en esta importante sesión, en particular a doña Laura Gutiérrez, presidenta ejecutiva del OCE. Muchas gracias por acompañarnos. Es muy importante para nosotros contar con el organismo supervisor, igual que con el doctor Mijael Vizcarra, director general de abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, ya un amigo de la red con quien hemos tenido la oportunidad de compartir en varias actividades en el marco de la RIG y en las conferencias anuales, desde luego a don Hugo Inga, representante de la Organización de Estados Americanos, también parte de la casa ya de la Redicop, uno de los motores de esta alianza, al profesor Víctor Vaca, uno de los más destacados profesores en el ámbito iberoamericano en materia de contratación pública, y a doña Cita Aguilera, también destacadísima operadora jurídica en el ámbito de la contratación pública, Orancherin Limas, igualmente un destacado ejercicio profesional en el ámbito de la contratación. Agradecer a los organismos que nos han apoyado, al Estudio Checopar de Baker y McKenzie, a la RIG, a la OEA y en particular al profesor doctor Juan Carlos Morón, quien es el representante de la Redicop en el Perú y a quien le debemos el inicio, ¿no?, de esta actividad que esperamos que se repitan varias en el Perú como país de referencia en la modernización y la sistematización de la gobernanza en la contratación pública. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Hugo, por favor, palabras. Muchas gracias, estimados Juan Carlos y Enrique, un honor escucharlos. Estimadas y estimados colegas, autoridades y miembros de la comunidad de contratación pública, muy buenos días. Es un gran placer estar presente en este importante encuentro que resalta el poder de cooperación regional en un tema clave para el desarrollo de nuestros países, la contratación pública. Quiero destacar la valiosa colaboración, como bien lo mencionó Enrique Díaz,
entre la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, la RIG, y la Red Iberoamericana de Contratación Pública, REDICOP, una alianza estratégica que ha demostrado ser fundamental para impulsar estándares elevados de transparencia, eficiencia y sostenibilidad en los procesos de compras públicas en toda la región. Este esfuerzo colaborativo no solo fortalece nuestras instituciones, sino que también facilita el intercambio de buenas prácticas y herramientas innovadoras que responden a los retos actuales. Un claro ejemplo de ello es la reciente promulgación de la Ley 30069 en Perú, una normativa que busca una normativa que busca transformar el sistema de compras públicas en un modelo más eficiente, más inclusivo y alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, que no solo representa un avance para Perú, sino que también simboliza el impacto positivo que genera el trabajo en conjunto entre nuestras naciones. Por ello, invito a todas y todos los presentes a reflexionar sobre la importancia de estos avances que el día de hoy nos presenta Perú, así como también estos lazos regionales para seguir trabajando de manera conjunta en construir sistemas de compras públicas que sean modelos de transparencia, eficiencia y desarrollo. Un gran saludo para las y los representantes de las entidades que nos acompañan, como del Estudio Checopar, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y el organismo supervisor de contratación del Estado. Muchas gracias. Gracias, Hugo. En efecto, tenemos una nueva ley que está en vacato de leyes, falta la reglamentación para que entre en vigencia y tiene algunas particularidades que nos retan mucho para la actividad, para los operadores, para el sector público, para el sector privado. No obstante, que no está en vigencia y ya ha sido objeto de modificación. Hace un par de días acaban de salir un par de modificaciones en la ley en las leyes de financiamiento. Y tiene muchas novedades que desde los principios, asunción de valor por dinero, integra una serie de reglas que estaban por fuera de la ley de contrataciones como G2G, ficha de proveedor, y los mecanismos diferenciados de compras en materia de salud. O sea, tiene muchos retos que vale la pena explorar. Y hoy día vamos a comentar algunos de ellos. En esa línea vamos a empezar este rol con la exposición del señor el doctor, colega y amigo Luis Mijail Vizcarra Llanos. Él es actualmente director general de abastecimiento del MEF. Es abogado por la Universidad, por la Oficina de la Universidad Católica y magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención Políticas Públicas y Gestión Pública por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Consejo Directivo del Organismo Superior de Contrataciones, OCE, que pronto va a cambiar de nombre, y coordinador académico y docente de la PUC. Es director de abastecimiento del MEF desde el año 2020 y nos va a comentar algunos aspectos de la reforma y incidir en el tema de la regulación de atención de emergencias, que es una de las novedades que trae la ley. Mijail, por favor, adelante con tu exposición. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de Enrique, de Juan Carlos, de Cita, pues, para participar en este evento que es muy importante, porque nos permite pues también dar a conocer qué es lo que queremos hacer como Estado, a dónde vamos, a dónde apuntamos. ¿No? Estos foros nos ayudan básicamente a tratar de no solamente dar a conocer, sino también recoger retroalimentación de otros países que también han sido referentes para nuestra reforma. ¿No? La reforma de la contratación pública peruana no se ha generado únicamente eh, debido pues a una idea general de alguien en el MEF, sino que acabo de iniciar mi presentación, sino que viene a través de toda una transformación que se dio en el Ministerio de Economía y Finanzas a las finanzas públicas. ¿Qué sucedió? Perdón, no sé si se puede. Creo que se ve una. Ya. ¿Qué sucedió? No, desde el 2018 lo que se advirtió era que, o antes, mejor dicho, que eh, las herramientas administrativas de las finanzas no articulaba el presupuesto, las inversiones, la contabilidad, eh, el abastecimiento que no existía, y por tanto eso generaba un mal gasto, ¿no? Por la falta de articulación había un mal gasto y por tanto es que en el 2018 se dictan una serie de normas que transforman la hacienda pública
buscando, uno, la creación de un sistema de abastecimiento para con ello consolidar la cadena logística pública y esa creación que se articule con directamente el presupuesto, la contabilidad, la tesorería, las inversiones. A raíz de eso es que se implementa primero en 2019 el sistema de abastecimiento y producto de ello es que ya se requiere pues una transformación de la contratación pública con el objetivo de que se engarce a las herramientas financieras. Entonces, el primer pilar de esta reforma fue, la reforma de la contratación pública fue engarzarnos a lo que es toda la nueva gestión de la hacienda pública, buscando un mejor gasto en el Estado. El segundo objetivo fue implementar las recomendaciones que la OECD dio al Perú. En el año 2016, la OECD hizo un estudio sobre la compra pública peruana, específicamente hizo varias recomendaciones que poco a poco se han ido implementando con los años. La idea de esta reforma es terminar de implementar y consolidar la contratación pública bajo los estándares de la OECD. Y por último, también tuvo, y lo ha comentado muy bien el doctor Morón y el doctor Hugo, básicamente es recoger todas las buenas prácticas generadas por las compras públicas sostenibles y también las experiencias generadas en el Perú debido pues a el éxito de los Juegos Panamericanos, los problemas que tuvimos con el niño costero del 2017 y sobre todo la pandemia. Entonces, a raíz de todas esas antecedentes es que se plantea una reforma a la contratación pública. Y esa reforma también pues implicó generar en el OS un nuevo rol, ¿no? Un rol pues que permite acompañar y buscar una contratación pública que llegue a los objetivos. Ahora, lo que voy a hablar en estos ya minutos que me quedan básicamente es sobre un tema específico que es sobre las emergencias. ¿Qué sucede? Y acá sí quiero un poco compararlo respecto a la regulación anterior. La norma anterior o vigente de contratación pública en el tema de emergencias tiene una articulación muy acotada, una regulación básicamente reactiva, sobre la base de una inminencia, una emergencia o eh, no, mejor dicho, sobre la base de que ya ocurre la emergencia o es inminente a que ocurra. Entonces, desde el punto de vista de contratación pública, actuamos básicamente cuando ya pasó algo, de forma reactiva, para la atención inmediata. Lo que ha buscado la reforma en la parte de emergencias, teniendo en cuenta pues que el Perú es una zona donde, por el aspecto geográfico, sí existen riesgos potenciales de problemas ambientales constantes, emergencias ambientales constantes, o desastres llamados también acontecimientos catastróficos, lo que se ha buscado es redefinir la emergencia. Uno, no alinearla a las herramientas que desarrolla SINAGER como sistema de emergencia de desastres, incluir también dentro de la emergencia de la contratación pública lo que es la alerta fito y zoosanitaria, y finalmente incluir lo referido a riesgo estructural o ruina de estructura pública. Sobre la base de esos elementos, no se tienen ahora tres herramientas para la emergencia. La primera es la prevención, ¿no? Buscando, mediante procedimientos competitivos, hacer contrataciones para prevenir las situaciones de emergencia. Uno de ellos es los acuerdos marco cerrado, ¿no? Que lo que busca puede ser tener un acuerdo que se active cuando se genere la emergencia, y para ello tenemos no la figura de los contratos de contingencia, ¿no? La idea acá es no esperar a que se dé la emergencia para tener un proveedor elegido, sino es que tener contratos fijos que se activen cuando esta emergencia se produzca. Y con esto tener pactado ya básicamente características de lo que se va a comprar, precio y plazo de entrega. Dentro de los procedimientos competitivos, también pues lo que se busca es empoderar a Perocompras, para que sea el comprador del Estado en materia de emergencias, ¿no? Porque sí tenemos, pues, hemos aprendido con la pandemia que a veces ese sector competente, cuando sucede una tragedia, cuando hay una emergencia, tiene, pues, muchas tareas en marcha y
que la parte de contratación pública puede ser a veces un cuello de botella. Nuestra lógica es que sea el comprador público por excelencia, pero compras que se encargue de aquellas compras estratégicas. Eso es la parte de la prevención. En la parte de la atención, es decir, una vez que la emergencia se genera, acá es, bueno, mantener la regulación vigente sobre atención inmediata, pero también incluir la posibilidad de hacer compras fuera del país, porque en algunas ocasiones el mercado regular nacional no va a poder atender, y entonces es necesario que venga de afuera algún proveedor para atender esa necesidad que es urgente, porque se está afectando la vida, integridad o salud de las personas. Eh, perdón. Finalmente, en la parte de la posemergencia, ¿no? Ahí tenemos la herramienta de la rehabilitación y reconstrucción, que implica el desarrollo de procedimientos competitivos y no competitivos para rehabilitar y reconstruir a través de un procedimiento abreviado todo aquello que se afectó producto del desastre o de la emergencia. Entonces, como les comento, la lógica es acá es tener las herramientas completas, por la base de lo que SINAGER defina, y establecer trabajos de prevención, de atención inmediata y la postemergencia, la rehabilitación y reconstrucción. A diferencia de lo que sucede hoy, que tenemos únicamente la atención ante la inminencia o la corrupción. Y esto es rápidamente una mirada sobre lo que es la atención de emergencias en la nueva regulación de contratación pública. Muchas gracias. Gracias, Mijail. Interesante tema de una situación intermedia ahora, tener planificada y programada algún tipo de emergencias dentro del país y convivir con la otra regulación de emergencias para los casos, digamos, ya más dramáticos que no se puedan programar. Es un reto a la realidad y a los funcionarios públicos. Eh, Aprovecho para comentar, si los participantes quisieran hacer alguna pregunta, al final, por favor, pongan en el chat y con la indicación de a qué persona de los expositores quieren plantear la pregunta, porque vamos a tener tiempo corto, pero para tratar de responder alguna pregunta a sus inquietudes también. Así que por favor escríbanlo por el chat. Entonces, ahora nos corresponde escuchar a Laura Gutiérrez, la doctora Laura Gutiérrez. Ella es presidenta ejecutiva del OCE. Posee un máster en contratación pública orientada a resultados en la Universidad Laval de Canadá. Cuenta con estudios de maestría en ciencia política y políticas públicas, con mención en gestión pública en la Pontificia Universidad Católica. Cuenta con más de 15 años de experiencia en contrataciones públicas, habiendo ocupado distintos cargos en el OCE entre el 2007 y 2017, y actualmente es presidenta ejecutiva de esa entidad. Nos va a comentar sobre el tema del rol del OCE en la profesionalización del comprador público. Y que esperemos con mucho interés su exposición. Laura, muchas gracias y te quedas a cargo. Muchas gracias, doctor Morón. Muy buenos días con todos. Gracias por la invitación y poder hacer partícipe de estas conversaciones tan importantes y este acercamiento tan importante de esta reforma que además tiene como objetivo, como bien lo señaló Mijail, impactar de manera positiva en la eficiencia del gasto público y hacer por fin esta relación precio o costo-calidad que tanto necesitamos para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Hoy día, bueno, vamos a compartir algo de la profesionalización del comprador público desde la perspectiva de OCE. En primer término, para poder introducir el tema, es importante señalar que esta nueva legislación, la Ley 32.069, introduce a este actor o le da una nomenclatura a este actor que es el comprador público, ¿no? Anteriormente nosotros no teníamos esa nomenclatura y ya ingresa este actor con una definición y además aparece en nuestra legislación el término profesionalización, aspecto que anteriormente no había aparecido y sin embargo teníamos alguna relación más tangencial operativa desde el lado de la certificación o acreditación de funcionarios públicos. Pasamos, por favor.
Definitivamente hablar de la profesionalización del comprador público nos lleva a pensar que esto no es privativo de la compra pública, ¿verdad? La profesionalización es un hito importante en toda la administración pública y nos liga mucho a la profesionalización de la función pública en sí. Revisando un poco cuál es la definición un poco de la profesionalización de la función pública, creo que es bastante variado, pero podemos traer a colación lo que se señala en la Carta Iberoamericana de la Función Pública, donde se señala que este hito o esta necesidad tiene como fin un mejor estado, ¿no? La profesionalización de las funciones públicas es una condición necesaria y creo que todos los percibimos en nuestro día a día. Y bueno, la garantía, dice la Carta Iberoamericana, de posesión por los servidores públicos de una serie de atributos como el mérito, la vocación de servicio, la eficacia, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia. Sin embargo, en países como el nuestro, donde todavía la profesionalización de la función pública es una actividad inacabada o en curso, sí es posible, creo yo, y que eso lo ha percibido muy bien la norma y lo ha recogido, es que en vista de que no todos los ámbitos de la gestión pública tienen, o de la gestión o la administración pública tienen la misma madurez, es posible alcanzar una profesionalización eh, por partes, ¿no? Identificando estas actividades, como lo señala Martínez Pon, una gestión o modelos capaces de hacer posible una gestión o un modelo de profesionalización contingente de los recursos humanos, ¿no? Entonces, ver en qué parte de la administración pública nosotros tenemos esas posibilidades y además relevar qué parte de la administración pública tiene estos dos aspectos importantes, ¿no? El tema clave que es un aspecto de su impacto económico y también del desarrollo humano. Y creo que la contratación pública cumple estos dos aspectos. Tiene un impacto muy grande en el tema económico, de acuerdo a esta glosa que tenemos en la PPT, extraída del informe justo de OCDE del 2017, señala que Chile, Brasil y México la contratación pública aborda el 30% del gasto público, mientras que Perú supera el 50%, lo cual representa aproximadamente el 12% del PBI. El siguiente aspecto, siguiendo un poco este tema de la profesionalización contingente, es ver cómo impacta esta parte de la administración pública en, en la vida o en el desarrollo humano, ¿no? Creo que es innegable que la compra pública y países como el nuestro lo sufrimos cuando fracasa una contratación en un hospital, cuando se para una obra, cuando no se puede ejecutar el presupuesto, vemos que hay una incidencia directa en la calidad de la vida de los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, hay una satisfacción de necesidades públicas que requieren ser em, perdonen que acá hay un celular que está sonando. Hay una, hay un impacto directo en la satisfacción de las necesidades públicas, como decía, porque la compra pública está directamente relacionada a la satisfacción o en la incidencia de la vida y calidad de los ciudadanos. Además de ello, la compra pública ya no es esa actividad o ya no es percibida como esa actividad procedimental, mecánica, ¿verdad? Sino que es un vehículo, un medio para alcanzar diversos objetivos relativos a la promoción del empleo, a las condiciones laborales. También es un vehículo que colabora con las políticas de igualdad de género, apoya a colectivos en riesgo de exclusión. También es un mecanismo para poder ir hacia el comercio justo y además alcanzar objetivos medioambientales. En ese sentido, la profesionalización de la compra pública tiene esos dos impactos, un impacto económico y un impacto directo en el desarrollo humano. Como ya mencioné, ¿ha cambiado la compra pública? Pues sí, ya estamos hablando todos de una compra pública estratégica para el desarrollo humano y sostenible para nuestros países. Continúan, por favor. Y acá lo he extraído, no está voy a completar la cita, pero es muy importante cuando se dice que las contrataciones públicas siguen siendo cada vez más complejas, y eso también lo vamos viendo en nuestra norma, en la 32069, ¿no? De 9 procedimientos que son generales, que sirven para todos los sujetos contractuales, hemos migrado aproximadamente a 28 procedimientos, a un abanico de posibilidades donde el gestor o el comprador público va a tener que decidir en esas posibilidades. Entonces, las compras públicas
se han ido complejizando, o diría yo, especializando, ¿no? Y se necesita un personal que esté preparado para manejar esta complejidad, ¿no? Caso contrario, se puede exponer al gobierno a riesgos de corrupción, de despilfarro o quizás al desperdicio natural que se deriva de la ineficiencia, ¿no? Adicionalmente, los funcionarios encargados de la contratación pública son quizás los más indicados también para ayudar a identificar prácticas anticompetitivas como la manipulación de ofertas y la colusión, que a menudo están estrechamente relacionadas con otros comportamientos corruptos. Entonces, profesionalizar al comprador público ya tenemos, implica relevar la necesidad de esta función transversal del Estado en el Perú. Es una función que la ejecuta aproximadamente 3.000 entidades o unidades compradoras a nivel nacional. Y además tiene un carácter especializado y además de ello es importante, como lo hemos citado en la diapositiva, relevar su importancia a nivel de una profesión, ¿no? Una profesión además que tiene detrás conocimiento y que además tiene que tratar continuamente o tratar el riesgo de la... Continuamos. En este caso, nosotros tenemos una recomendación de OCDE, como bien también lo ha comentado Mijail en la introducción. La normativa de compras públicas está relevando esta recomendación en donde OCDE solicita o recomienda que haya una planeación estratégica de la profesionalización, así como la identificación de brechas, capacidades y conocimientos que ayudarían a determinar de mejor manera su perfeccionamiento, ¿no? En ese sentido, ya ingresando un poco siguiente por favor, a lo que dice la 32069, como lo comenté al principio, sí releva y de alguna manera ya da una categoría a los compradores públicos, dándoles funciones básicamente dirigidas y especializadas a la gestión de las contrataciones. Ese es un primer hito importante, la identificación, la asunción de funciones. Siguiente, por favor. Y también hay un enfoque, es una norma que tiene varios enfoques y uno de los enfoques que nosotros lo consideramos como unas metodologías o como una metodología a seguir y tener siempre presente en la ejecución de la compra pública es el relacionado al enfoque de la profesionalización, ¿no? Que está ligado a la promoción de estrategias de profesionalización como una prioridad, con lo cual entiendo implícitamente hay un reconocimiento ya de la compra pública como una profesión y además ya el compromiso de comenzar a desarrollar estrategias para que esto se vaya tornando tangible. Asimismo, el OS, que es el nuevo nombre del OCE o a donde vamos a migrar, que es el organismo especializado de contrataciones públicas eficientes, se le atribuye en este enfoque la responsabilidad de generar espacios de capacitación, de entrenamiento y certificación de los compradores públicos para conformar equipos especializados y profesionales en toda entidad contratante. Así, la Ley General de Compras también identifica al otro actor importante en la profesionalización, ¿verdad? Que es justamente el Sistema Administrativo de Recursos Humanos y atribuye tanto a la Dirección General de Abastecimiento como a la Autoridad Nacional de Servicio Civil ir progresivamente en estas medidas que permitan la profesionalización y además progresivamente también ir aterrizando esta Estrategia Nacional de Profesionalización. Obviamente ya hay una obligación de incluir estos diagnósticos de conocimiento en esta coordinación y en esta labor conjunta de estos dos entes rectores. Tenemos que llegar a la estandarización de perfiles de puestos, de programas de capacitación y desarrollo de competencias. En el caso específico del OS, el nuevo nombre del OCE, sí atribuye que en coordinación con la Dirección General de Abastecimiento se determinen ya los componentes específicos de la profesionalización de los compradores públicos, incluida la certificación. Asimismo, atribuye al OCE o le da como función justamente desarrollar estas acciones de capacitación, difusión y evaluar su impacto cuantitativo y cualitativo, ¿no? Esto es muy importante además porque actualmente, si bien contamos con aproximadamente 19.600 profesionales certificados a nivel nacional, sí todavía falta medir el impacto de esta cantidad de profesionales, cuál es el impacto cuantitativo y cualitativo en la ejecución de la compra pública en sí. Seguimos, por favor.
¿En qué estado estamos en este momento de la profesionalización en nivel de OCE? Como ustedes de repente ya conocen, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado certifica, o creo que el término más preciso es acredita a los funcionarios públicos para que puedan desarrollar actividades dentro del órgano encargado de las contrataciones. Esta certificación se realiza, es una atribución que se tiene desde el año 2009, pero operativizada desde el año 2011 y ha permitido de alguna manera identificar y tamizar a todas aquellas personas que están dentro de este ámbito de la administración pública. Actualmente, se certifica por niveles, 3 niveles, nivel básico, intermedio y avanzado, pero es una certificación donde los propios funcionarios que desarrollan actividades en la logística pública dan un examen, ¿verdad? Dan un examen y correspondiendo al puntaje pueden llegar a determinado nivel. ¿Qué es lo que nos falta? Siguiente, por favor. ¿O qué es lo que nosotros pretendemos llegar con el apoyo de esta reforma y ya todo este bagaje de profesionalización que hay en esta normativa? Pues llegar a un modelo mejorado de certificación que ya no solamente sea dar un examen y atribuirse un nivel de certificación, sino que además ya empiece la alineación del mapa funcional con perfiles de puestos, identificando ya las funciones, ¿no? También ya se viene trabajando también en una matriz de competencia todavía preliminar donde nos permita justamente que estos profesionales tengan alineados, digamos, el nivel con las competencias que puedan desarrollar y los planes de formación permanente, programas de formación por niveles, el modelo mejorado de certificación en aras de la profesionalización, lo que propende es que cada nivel de certificación vaya acompañado con una capacitación a un nivel formativo. No más que una capacitación es ser un curso, es una formación previa para poder ir de alguna manera escalando, ¿no? Escalando en estos niveles. Y obviamente el desempeño, ¿no? Que es la medición de desempeño, creo que estamos ahí, sí. Evaluación de seguimiento del desempeño, que es algo que hasta la fecha todavía no se ha realizado y que nosotros queremos y creemos que además con estos cambios vamos a poder lograr. ¿Ok? Definitivamente este modelo mejorado con la reforma va a haber, se está desarrollando, se va a mantener la certificación por niveles en tres niveles, en básico, intermedio y avanzado. Necesita una malla curricular también por niveles, desarrollo de competencias y saber actualizado, y un proceso de aprendizaje y formación continua. Un proceso de aprendizaje que además no solamente aborde los temas técnicos es el conocimiento normativo, sino que también está enfocado en las habilidades blandas y en el hacer, en la experiencia misma que tiene que tener ese funcionario público en la administración para poder ingresar a la carrera y para poder ir subiendo de nivel si es que eso es lo que pretende, ¿no? Además es un método secuencial, es decir, se va escalando de niveles a través de los programas formativos y obviamente la medición de desempeño que debe acompañar a toda esta evaluación de la certificación mejorada, como le hemos denominado. Un poco acá lo que queremos ver es cómo a través de las acciones queremos ver que el perfil del comprador público tenga estos dos aspectos, ¿no? Una parte estructural que tiene que ver con el rendimiento, con las competencias relacionales, con las competencias personales, y el otro aspecto que tiene que ver con ya los temas de conocimiento normativo, ¿no? Planificación de actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución contractual. Siguiente, por favor. Y esto es, en general, es un gráfico un poco complejo, pero lo que nosotros tratamos de desarrollar es justamente estos tres niveles que en este círculo con el centro amarillo tenemos en el centro al comprador, al servicio del ciudadano, con desarrollo de capacidades estructurales, después de proceso y después, último, de pre y postcalificación. ¿Cuál es el reto para nosotros acá? Es el ingreso, ¿no? Y hacer el tránsito. Nosotros, como ya hemos comentado, tenemos 19.602 profesionales ya certificados en diferentes niveles.
cómo hacer el tránsito de estos profesionales que seguramente algunos ya tienen un certificado de avanzado o un certificado intermedio, cómo hacer para hacer el tránsito de ingreso a esta nueva lógica y a esta nueva comprensión, y cómo hacer que los nuevos, que los que quieren ingresar a la administración pública en materia de compras públicas puedan ingresar desde la experiencia y del aprendizaje. Entonces, esos son temas que tenemos que abordar probablemente con pie en el reglamento y al desarrollo de otras normativas más especializadas, poder hacer encajar, digamos, esta propuesta de modelo mejorado de certificación en aras de la profesionalización del comprador público. ¿Qué pretendemos, qué esquema planteamos en el caso de la profesionalización? Pues pasar de una evaluación de conocimiento, un proceso de aprendizaje continuo, de un comprador pasivo a un comprador activo, protagonista, del foco en la adquisición de conocimientos al conocimiento más al desarrollo de competencias, ¿no? Siempre no hay un hito único de solamente dar un examen y quedarse ahí, sino un proceso de aprendizaje que permita escalar. De un liderazgo burocrático centrado en el proceso y de repente no utilizar de repente la discrecionalidad, la rendición de cuentas se me hace complicado, no pasar a un liderazgo que pueda transformar el Estado, y de un enfoque memorístico de dar un examen a un enfoque en el hacer, en la experiencia, ¿no? Eso es la propuesta que creo que la ley, bien con el reconocimiento de la profesionalización y con el reconocimiento del actor comprador público dentro de toda de esta gobernanza de la administración pública peruana, va a poder dar un mayor respaldo para poder llegar a estos hitos ya como sistema, ¿verdad? Y con, obviamente, no es una labor la profesionalización que solo compete o solo atañe a un solo sistema administrativo, sino que creo que la coordinación permanente y enfocarnos en el resultado de lo que queremos llegar con la compra pública, pues nos va a resultar bastante positivo. Muchas gracias. Espero haber colmado un poco justo con el tiempo y bueno, haber abordado todos los temas relevantes. Muchas gracias. ¿No? En efecto, Laura, muchas gracias por tu participación y sí nos da mucho interés ver que hay un camino, un objetivo hacia dónde llegar sobre la profesionalización de los funcionarios públicos. Creo que también dentro de los objetivos hay que pensar en cómo hacer atractivo la función de compra pública, ¿no? Digamos, cosa que los funcionarios públicos se sientan atraídos a desarrollar esa actividad y no sea una actividad que no sea mucho de agrado, y es porque se suma a otras actividades, hay mucha exposición, mucha toma de decisión, responsabilidades, incomprensiones, bajas remuneraciones, ¿no? Algo que no está necesariamente en el ocio solucionarlo. Pero creo que es importante que se tenga un camino hacia eso, ¿no? Porque el comprador público tiene que tomar decisiones muy importantes a favor de toda la sociedad y tiene que estar respaldado y sólido en sus afirmaciones, ¿no? Gracias, Laura. Hay algunas preguntas que están llegando por ahí, entiendo, sería bueno ir revisándolas. Ahora vamos a escuchar al profesor Víctor Vaca, y me permito presentarlo, amigo de tantas jornadas. Ya cuando conocemos tantos años, si me tengo que hacer el currículum, cuál es el estilo. Víctor Vaca Neto es abogado de la Universidad de Piura, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, profesor ordinario principal de Derecho Administrativo de la Universidad de Piura, donde también es director del programa académico de Derecho de Campus Lima y de la maestría de Derecho Administrativo y Regulación del Mercado. Trabaja en Of Counsel en el estudio Garrigues, en Lima, Perú, donde dirige la práctica justamente del área de Derecho Administrativo y es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo de la Red Iberoamericana de Derecho Administrativo Sancionador, entre otras redes académicas. Y Víctor justamente nos va a mencionar y va a hablar sobre una de sus especialidades, justamente el tema sancionador de contrataciones y el Tribunal de Contrataciones, novedades, retos y particularidades de esta reforma que se ha planteado. Víctor, quedas a cargo. Muchas gracias por tu participación. Voy a poner la hora. Gracias, Juan Carlos, por la presentación. Y como bien dices, yo creo que mi principal y único mérito para estar aquí es ser amigo tuyo. Así que te agradezco mucho la invitación. Nos conocemos hace muchísimos años, aunque eso seguramente da cuenta de del paso de los años y de la edad.
corramos un tupido velo. Eh, bueno, en un evento sobre la gobernanza en la contratación pública, yo creo que es importante, y también la charla posterior de Cita, a quien también saludo, así como a Laura, Mijail, Enrique, es importante no solo poner el énfasis en quién contrata, sino con quién se contrata. Por un lado, tenemos que establecer unas reglas para que se contrate bien, pero también es importante establecer una serie de reglas para intentar buscar los mejores contratistas y de ahí que, por ejemplo, se establezcan también pues, procedimientos de selección. Dentro de estas reglas sobre o para la búsqueda de mejores contratistas o de buenos contratistas, creo que resaltan especialmente dos grupos de reglas. En primer lugar, aquellas que establecen los impedimentos, aquellos con los cuales el Estado no quiere contratar debido a que se encuentra en alguna situación, debido a su relación con el Estado o por ciertas acciones que hubieran realizado. Y en segundo lugar, aquellos a quienes el Estado ha sancionado por haber cometido una infracción vinculada a la normativa de contrataciones que puede tener, como vamos a ver, como consecuencia una sanción pecuniaria o también una sanción de inhabilitación, que justamente impide que se contrate con estos posibles proveedores. Entonces, aunque pueda parecer un poco extraño hablar de la gobernanza en la contratación, también implica tener claras cuáles son las reglas para la imposición de sanciones en el ámbito de la contratación pública, sobre todo si estas sanciones pueden conllevar, como en el caso peruano, la inhabilitación para contratar. Para esta exposición voy a partir de qué es lo que tenemos, voy a hacer un brevísimo resumen de algunas de las principales características de la legislación aplicable, para luego pasar a mencionar algunos de los cambios de la nueva ley de contrataciones y voy a terminar, si el tiempo me da, haciendo un comentario sobre uno de esos cambios que el profesor Morón ha mencionado, que me parece a mí especialmente relevante, el tema de los recursos y la garantía para recurrir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo en nuestra legislación? En primer lugar, las infracciones en materia de contratos, a partir de la habilitación que está prevista en la LPAG, avalada, yo diría mal avalada por el Tribunal Constitucional, pueden ser objetivas, salvo una serie de supuestos en los cuales se permite la justificación de la infracción. Por tanto, la ley establece el carácter objetivo de la responsabilidad, aun cuando en ciertos casos esta responsabilidad sí que será subjetiva. El hecho de que el OCE, por tanto, imponga sanciones de manera objetiva no es responsabilidad de los vocales del OCE, está en la ley así, y a algunos no nos gusta lo que dice la ley, pero es lo que desafortunadamente esta indica, y como vamos a ver, sigue indicando. Por otro lado, en la actual legislación tenemos dos tipos de sanciones. Una sanción pecuniaria, que es una multa que va entre 5 y 15% del monto del contrato, que además acarrea una medida cautelar de suspensión, que no se considera una sanción de inhabilitación, mientras no se pague la multa desde los 3 hasta los 18 meses. Por tanto, sanción pecuniaria con una medida cautelar de suspensión en la posibilidad de contratar mientras la multa no se paga. Y después una sanción de inhabilitación, cuyos plazos varían según la infracción, siendo especialmente relevante mencionar que en el caso de la presentación de información falsa, la sanción va de los 36 hasta los 60 meses de inhabilitación. Además, específicamente en el caso de la infracción por presentación de información falsa, se indica que no cabe una sanción por debajo del mínimo legal. A diferencia de algunos casos donde esto sí que se admite, en este supuesto en particular se excluye esta posibilidad de impugnación por debajo del mínimo. Otra regla que tenemos y que vamos a ver que se mantiene es la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador, no solamente de continuarlo, contra aquella persona jurídica que surge como consecuencia de una reorganización societaria. Desde mi punto de vista, esto genera algunos problemas con el principio de personalidad de las penas y, sobre todo, establece una barrera importante para
las operaciones de fusión de empresas dedicadas a la contratación debido a la posibilidad de que termine imponiéndose un castigo a la empresa absorbente, a la persona jurídica absorbente, incluso si es que no se había iniciado el sancionador y la comisión de la infracción no era conocida por la absorbente. Otra cuestión especialmente importante en la legislación vigente y ciertamente llamativa es que se establece que tanto la ley como el reglamento priman respecto de la LPAG incluso en los aspectos sancionadores. Y esto nos lleva a que en el reglamento vigente de la Ley de Contrataciones del Estado se establezcan algunas peculiaridades, llamémoslas así, respecto del régimen sancionador general. Por ejemplo, no se distingue entre una fase de instrucción y una fase decisora del procedimiento. Se dice expresamente que no aplican ni los eximentes de la LPAG ni tampoco la caducidad del procedimiento sancionador establecido en la LPAG y se contempla una regla ciertamente peculiar en torno al cómputo de la prescripción que no se suspende por la imputación de cargos, sino con la denuncia, esto de lo que ni siquiera tiene noticia todavía el infractor. Por tanto, nuestra legislación actual tiene estas peculiaridades, las más importantes vienen ciertamente del reglamento, pero porque la propia ley establece que ese reglamento prima respecto de la LPAG, lo que, como el profesor Morón seguramente podría explicar mejor que yo, deja bastante en mal lugar el carácter común y general que se debiera predicar de esta ley, sobre lo cual he escrito comentarios que son ciertamente la obra de referencia en derecho peruano sobre esta. Y sobre derecho administrativo en general, porque va bastante más allá de unos comentarios. Pero bueno, ¿qué cosa ha cambiado? Pues, en primer lugar, no cambia el carácter objetivo de la responsabilidad. Sigue siendo una responsabilidad objetiva, lo que es especialmente relevante para un caso que mencionaré después. Hay algunos cambios en ciertos tipos infractores, por ejemplo, en el caso específico de la infracción consistente en retirar una propuesta. Se dice que es una infracción desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada. Claro, no se explica en la ley qué significa reiterada. Sin embargo, el proyecto de reglamento propone explicar que esa reiteración implica cuando ya ha habido, implica que haya habido un primer caso. Entonces, reiterados son dos. Quizá uno pensaría que reiterado es más que dos, pero bueno, eso está todavía en el proyecto de reglamento y es un pequeño cambio en la legislación. Otro cambio que se ha introducido y que ciertamente puede tener más alcance dependiendo de cómo se interprete por parte del tribunal es que en el supuesto de la presentación de información inexacta se ha pretendido aclarar incluso más en qué casos esta información inexacta ocasiona algún tipo de ventaja o beneficio. ¿Por qué? Porque para que se castigue por información inexacta, la presentación de la información inexacta tiene que haber producido algún tipo de ventaja o beneficio. El Tribunal de Contrataciones ha interpretado que a día de hoy, que esa ventaja o beneficio implica que el documento sea un documento que deba ser utilizado para la acreditación de experiencia o para poder cumplir con un requisito independientemente de si, por ejemplo, ese dato en particular conllevaba una ventaja. Es decir, si aún a pesar de la inexactitud cumplía con los requisitos o me hacía merecedor al contrato, eso es irrelevante porque el hecho de que esa información inexacta esté en un documento que se ha utilizado para obtener puntaje o para calificar, es suficiente para que se imponga la sanción. Pues sobre esto, la ley pretende o ha intentado dar más luces sobre lo que significa esa ventaja y sobre todo el proyecto de reglamento dice que la ventaja o beneficio concreto se obtiene cuando con información inexacta presentada a las partes admitidas se le asigna el puntaje requerido, es calificada, obtiene la buena prosa, perfecciona el contrato o se consigna una decisión o prestación en la ejecución del contrato. Yo preferiría que dijera por la información inexacta, más que con, para aclarar que esa tiene que ser específicamente relevante para la obtención del beneficio. Pero bueno,
Esto será algo que seguramente se tendrá que discutir. Otro cambio relevante es que se elimina, al menos ya no lo he visto más, en la regulación de la nueva ley, esta suspensión cautelar mientras no se pague la multa. La multa será materia de ejecución forzosa. En el caso de la sanción por presentación de información falsa, se reduce el periodo de inhabilitación mínimo de 36 a 24 meses. Y además se agrega, en el caso de la presentación de información falsa o de la presentación de información inexacta, la posibilidad de que la sanción esté por debajo del mínimo legal, siempre y cuando sea información elaborada por un tercero, se acredite la debida diligencia y además se hayan presentado las acciones pertinentes contra quien adulteró la información. De alguna manera, esto cambia la regla existente para la información falsa, en la cual no se permitía graduar por debajo del límite legal, pero desde mi punto de vista sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque este tipo de infracciones, por presentación de información inexacta o presentación de información falsa, tendrían que ser claramente infracciones de corte subjetivo. Si el plazo de prescripción, por cierto, de la presentación de información falsa es tan amplio, ya no de 4, sino de 7 años, y además la sanción es tan grave, ¿cómo podría sancionarse quien actúa de manera diligente? No hay juicio de reproche de la conducta y por ende no se debería imponer un castigo. Sin embargo, lo único que establece nuestra legislación en este caso es que esta diligencia podría servir para graduar por debajo del mínimo la sanción, pero no para exonerar. Esto yo creo que es una oportunidad perdida para introducir una modificación. La norma sigue permitiendo que se inicie el procedimiento sancionador respecto de quien hubiera pues adquirido respecto de aquella persona jurídica fruto de la reorganización. Como les decía previamente, para mí tiene algunas dificultades con la personalidad de las penas y sobre todo dificulta las operaciones de adquisición de personas jurídicas dedicadas a este negocio. Un cambio muy importante, y esto sí hay que resaltarlo, en la legislación aún no vigente, pero que esperemos entre en vigor sin más cambios, al menos como los que se han introducido, es que ya no se establece la prevalencia del reglamento de la ley respecto de la LPAG. Esa prevalencia no se da, y así se dice expresamente, respecto de las normas que regulan los procedimientos sancionadores. De este modo, ya se contempla la existencia de dos fases en el procedimiento administrativo sancionador, una fase de instrucción, una fase de decisión. Además, respecto del cómputo de la prescripción, se remite expresamente a la LPAG, aun cuando siga habiendo algún problema de interpretación en torno a la reanudación del cómputo del plazo de prescripción, porque se da cuando el tribunal no se pronuncia en el plazo. El plazo para el tribunal solo cuenta desde que le traslada el expediente. Entonces, ¿qué pasa si la paralización se produce en la fase de instrucción? Eso no queda del todo claro. Y luego se ha introducido una regulación específica para la caducidad a nivel reglamentario. Se establece que el plazo de caducidad es de 2 años y además, a diferencia de la LPAG, que establece que se podrá volver a imputar cargos dependiendo de las circunstancias del caso, aquí se impone una especie de mandato de volver a imputar cargos si el primer procedimiento caduca. Esto segundo, yo creo que es un error y lo primero creo que es ilegal. Cualquier modificación o establecimiento de plazos de caducidad diferentes de los establecidos en la LPAG tendría que venir por ley, no por norma reglamentaria. No debería establecer un plazo de 2 años en el reglamentario, sino que este tendría que haber estado en ley. Otra cuestión peculiar es que se establece una retención de las multas al momento del pago de los contratos. Hay que ver cómo esto va a funcionar, puede ser muy interesante. Y quiero terminar, porque me han dado 15 minutos y ya estoy en los últimos 30 segundos, haciendo referencia a esta modificación en la nueva ley de endeudamiento que vuelve a la legislación previa en la cual el monto de la garantía por recurrir es de 3%, salvo en el caso de las MIPES. O sea, se había reducido ese monto del 3 al 0,5%, se mantiene ese monto de 0,5% con un tope de 25 UITs para las MIPES,
y se establece que el monto será de 3% del monto del contrato para las demás. Pero esto es incluso peor que lo que teníamos porque yo no he encontrado, salvo que haya sido un error en el texto de la ley que yo he manejado, una referencia al tope de la garantía. Actualmente es 3% con un tope de 300 UITs, pero ahora el tope de 25 UITs se aplica solamente para las MIPES. No hay una expresión, ese tope de hasta 50 que se había establecido en el 22.29 para las garantías. De tal manera que ahora podemos estar de nuevo ante garantías del 3% sin un tope, lo que nos lleva a una disuasión para la imposición, para la interposición de recursos. Muchísimas gracias y me he pasado 45 segundos. Muchas gracias, Víctor. Eh, la verdad que compartimos prácticamente todo que has mencionado, así que no tengo mayor comentario al respecto. Creo que sí, la relación entre Estado y contratistas tiene que ser más allá de lo sancionador, tiene que haber una relación distinta. Creo que justamente la exposición que viene ahora decide sobre otra forma la medición de lo que es el perfil del proveedor, y que no debería entenderse como un mecanismo punitivo, sino más bien es un mecanismo de potenciación o de relacionamiento mejor, de incentivación, de fomento positivo, digamos, es lo que se buscaría hacer. Y sí, el tema sancionador es algo que valdría la pena, digamos, o sea, se ha mejorado, digamos, pero todavía sigue siendo insuficiente, entiendo, para un estándar constitucional. Te agradezco, Víctor, la participación. Y vamos a escuchar ahora a la doctora Cita Hilera. Ella es socia del Estudio Chocopar, es asociada a Becker Mackenzie, abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, en magíster en Administración y Derecho y Economía de Servicios Públicos por la Universidad Carlos III de Madrid, con 25 años de experiencia, especializada en contratación pública, construcción y mecanismos de prevención y solución de controversias. Ha trabajado en el sector público en diversas entidades como el OCE propiamente dicho, ha trabajado en la Contraloría General, en el Tribunal de Contratación del Estado y está asociada a diversas redes internacionales y nacionales de la especialidad. Ella nos va a comentar sobre el mecanismo de medición de desempeño de proveedores. Es un solo artículo de la ley, pero bastante potente y creemos que va a tener bastante desarrollo y funcionamiento en el futuro. Cita, por favor, a la orden. No se oye, Cita. Está apagada, pero tu micrófono. Perdón, gracias. Bueno, le decía gracias Juan Carlos, gracias al Redicop y al RIC por promover estos espacios y a Laura y a Mijail desde el sector público por interesarse en compartir justamente la visión que se tiene desde justamente estos dos organismos que tienen gran impacto en la contratación pública del Perú. Como bien se ha señalado antes, la ley de contratación, la ley general de contratación pública, que está próxima a entrar en vigencia, ha instituido normativamente el mecanismo valorativo de la reputación de los proveedores o de la medición de desempeño de los proveedores. Entendemos que estas regulaciones persiguen justamente o se alinean con las recomendaciones de la OSD, que justamente nos recomiendan pasar de procesos formalistas o procesos rígidos con excesivas formalidades y complejidades para priorizar resultados y una mayor relación de calidad-precio en las contrataciones del Estado. Y justamente en línea con esa recomendación es que una forma, un mecanismo es promover, por un lado, el diálogo transparente con los proveedores, entre las entidades y los proveedores. Hoy por hoy, en nuestro país, más allá de los actos procedimentales que se dan en el marco de una licitación, se tiene una connotación, se da una connotación negativa al diálogo que podría haber o que debería haber entre los proveedores y el Estado, diálogo transparente, pero además es importante para conseguir estos propósitos de eficiencia en la contratación estatal, identificar a los buenos proveedores, a los proveedores que tienen buen desempeño e incentivar su participación. Y justamente el incentivo a su participación creo que
que es una pieza fundamental en lograr esta eficiencia. Hoy, hasta ahora, y esa es mi percepción, en base a los clientes que atiendo en la firma, es que hay mucho temor de relacionarse contractualmente con el Estado. Mucho temor porque se duda de la imparcialidad, de la transparencia, de las licitaciones, pero además mucho temor por lo que implica tener un vínculo contractual con el Estado, plagado de penalidades, plagado de sanciones, donde muchas veces el vincularse con el Estado supone terminar en la quiebra para una empresa, sobre todo para las empresas que son medianas o pequeñas. A septiembre del 2024, en el Registro Nacional de Proveedores, hay más de 1.800.000 proveedores inscritos. Y además, varios de ellos tienen inscripción en distintos tipos de registros, ¿no? En bienes, servicios, obras. Pero de este 1.800.000, solamente 1.53% de esos proveedores se adjudican contratos con el Estado. Es decir, de este universo de 1.800.000 proveedores entre personas naturales y personas jurídicas, los que realmente logran vincularse contractualmente con el Estado es de apenas 1.53% en el año 2023 y un porcentaje muy similar en el año 2022. Entonces, hay una preocupación legítima por parte de todos los actores, desde el sector público y desde el sector privado. Entonces, entendemos que esta disposición que tenemos en la ley sobre un mecanismo valorativo, positivo, sobre el desempeño de los proveedores y el proyecto de reglamento justamente busca identificar a los buenos proveedores y fomentar, incentivar su participación. Este mecanismo valorativo se va a instrumentalizar a través de la plataforma digital de contrataciones públicas, que es Pladicop. Entiendo que ahora tenemos el CACE, que es lo que todos conocemos, y eso va a migrar a convertirse en un Pladicop. Y el rol de procesar, evaluar esta información y por ende clasificar a los proveedores asignándoles una categoría de puntuación, por decir así, la va a tener el Registro Nacional de Proveedores. Y me parece que, por lo que he entendido de lo que está regulado, a través de esta ficha única de proveedores es que se va a concentrar esa información. De acuerdo con el artículo 41. Perdón, con la 18ª disposición complementaria final de la ley y el artículo 41.3 del proyecto del reglamento, la información que se va a considerar para valorar a los proveedores, básicamente, como dije hace un rato, va a ser clasificada trimestralmente, es decir, trimestralmente va a haber un proceso de evaluación y reevaluación para dar puntaje a los proveedores que tengan o que acrediten los atributos y los méritos, y en función de eso puedan utilizar ese resultado de puntuación en los procedimientos de selección en los que participen. De acuerdo como está prevista la normativa próxima a entrar en vigencia, el resultado de esta clasificación no va a constituir un impedimento para participar en contrataciones con el Estado, es decir, no es porque si es que tienes un resultado deficiente respecto de tus atributos o méritos, no se te va a prohibir participar en procedimientos de selección, no es un impedimento más. Sin embargo, sí se dice que el resultado que tú obtengas va a ser considerado como un requisito para efectos de puntuación en los procedimientos de selección. De modo tal que si el proveedor ya presentó la información ante el RNP para justamente ser clasificado, ya va a quedar liberado de la obligación de presentar en cada procedimiento de selección, en cada entidad pública, esa misma información. Es decir, la información que se brinde al RNP a través de esta ficha única de proveedor va a sustituir la obligación de presentar esa información en los procedimientos de selección. Y hasta allí, digamos, yo recuerdo hace muchos años cuando se creó el Registro Nacional de Proveedores, hace muchos, muchos años atrás,
se creó el Registro Nacional de Proveedores con esa vocación, con la vocación de que allí se concentrara la documentación, la información sobre las experiencias. En esa época se hablaba solamente de la experiencia del postor, para que ésta no sea luego solicitada por cada entidad del Estado, sino que cada entidad del Estado entrara a esta plataforma electrónica, verificara la información y con eso el proveedor pudiera ser calificado y obtener el puntaje correspondiente. Eso no se ha producido en la realidad, ¿no? El RNP hoy por hoy clasifica proveedores, sobre todo en obras y en consultoría de obras, asignándoles una capacidad máxima de contratación o asignándoles una especialidad, pero luego cada proveedor en cada licitación pública tiene que presentar un cúmulo de documentos para acreditar la experiencia específica, muchas veces direccionada, que se pide en cada licitación. Esperamos, confiamos en que el esfuerzo que va a hacer tanto el OCE, que va a administrar esta plataforma, incluso la Dirección General de Abastecimiento como ente rector, trasciendan de eso y se logre el objetivo. El objetivo que es incentivar, identificar a los mejores proveedores e incentivarlos a participar. Si nos vamos a la 18ª disposición complementaria final de la ley, igual al proyecto de reglamento, vamos a encontrar cuál es la información que se va a tomar en cuenta para hacer esta valoración, digo, positiva de los proveedores. Primero, van a verificar si tiene programas de cumplimiento específicos en materia de contratación pública. Se indica que la Dirección General de Abastecimiento va a emitir una directiva respecto de ello. Estamos atentos, esperamos que estas directivas también puedan ser socializadas, como lo ha sido el proyecto de reglamento, para poder aportar, comentar lo que sea mejor para el sistema de contratación pública de nuestro país. En esta ficha única de proveedor, en el marco de este mecanismo, también se va a concentrar información sobre el cumplimiento de plazos de entrega por parte de los proveedores en sus contratos con el Estado, bienes, servicios y obras, y van a tener en cuenta justamente las penalidades por mora que se le han aplicado. Y sí creo que cuando se desarrolle esta directiva hay que cuidar mucho que se trate de penalidades que ya estén firmes o consentidas. Porque en nuestro país, lo que más ocurre en los contratos es la aplicación de penalidad por mora. Porque hay mucha tendencia desde el lado de las entidades públicas de denegar las solicitudes de ampliación de plazo. Los motivos creo que no los vamos a comentar en esta exposición por temas de tiempo, pero generalmente la gran mayoría de arbitrajes que hay son sobre denegatorios de ampliación de plazo y por ende sobre penalidades por mora. Entonces, si este dato, el cumplimiento del plazo de entrega y la imposición de penalidades va a ser considerada como un mecanismo valorativo de desempeño, creo que sí sería importante que se considere aquellas penalidades que están ya consentidas o que ya fueron discutidas en un arbitraje. Se van a tener en cuenta las condenas judiciales con calidad de cosa juzgada impuestas por la comisión de delito en el marco de relaciones con el Estado y realización de negocios con el Estado, mientras esas sentencias estén vigentes y provengan del Poder Judicial. Se menciona también resoluciones de sanciones de inhabilitación temporal o permanente durante el plazo de vigencia por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se van a tomar en cuenta resoluciones de contrato que hayan sido provocadas por incumplimiento del contratista, en tanto acá sí se dice que estas resoluciones ya tengan firmeza, y también se va a considerar como parte de este mecanismo valorativo el nivel de riesgo financiero que reporta la Superintendencia de Banca y Seguros. A mí lo que me preocupa es que además en el proyecto de reglamento se menciona que puede ser que haya información sobre el riesgo financiero que provenga de más de una entidad financiera. Es decir, ya no solamente se alude a la SBS, sino se habla de entidades financieras en general. Y a mí me preocupa, primero por la
exactitud, la certeza de esa información que provenga de esas entidades financieras. Y porque además se dice que si hay más de una fuente de información proveniente de una entidad financiera, se va a tomar para efectos de esta medición de desempeño aquella que reporta el mayor riesgo, con lo cual puede ser muy perjudicial si es que hay algún error. Y ahorita vamos a ver el caso de si se presenta algún error. Se dice que también se va a valorar los estándares de sostenibilidad ambiental, económica y social que cumpla el contratista, y eso sí me parece un mecanismo positivo, a diferencia de los previos que más bien son de orden de castigo. Y toda esta información que acabo de listar tiene carácter de acceso público, es decir, la información va a ser de acceso público, salvo las excepciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sí, y aquí viene una de mis principales preocupaciones, porque se dice en el proyecto de reglamento que si el proveedor no está conforme con la información proveniente de fuentes externas que alimentan este mecanismo o este módulo de valoración de desempeño, debe gestionar el proveedor, debe gestionar con el propietario de esa información, el propietario de la fuente de información, como podrían ser, por ejemplo, las entidades financieras, la actualización o corrección de esa información. Y ahí sí tengo una gran preocupación, porque se le está trasladando al proveedor que se registre en el RNP y que obviamente tiene interés en que el resultado de esa medición de desempeño sea coherente con la realidad. Se le traslada a este proveedor tener que ir a verificar y pedir corrección a agentes externos, no al OCE o al órgano especializado, como se va a llamar ahora, no a la SBS, sino a otros agentes. Y eso sí creo que no debería regularse de esa manera. Creo que quien debería cuidar, verificar que la información con la que se alimenta este mecanismo, cuando es de fuentes externas, sea justamente quien administra la información. Si no es información que el proveedor está alcanzando, sino que se obtiene a través de terceros, creo que debería ser el organismo especializado de contrataciones estatales quien se asegure de verificar que esa información es exacta. Luego, además de lo comentado, a mí lo que me preocupa bastante es, considerando el volumen de proveedores que tenemos, que hemos dicho que son a septiembre de este año 1.800.000, un poco más de 1.800.000 proveedores, ¿qué tan viable va a ser que el organismo especializado de contrataciones del Estado, a través del PLADICOP, pueda evaluar esa información, pueda procesar esa información, cuando además establece que se tiene que actualizar trimestralmente? Sabemos de las limitaciones que se tienen a nivel de recursos. Además, creemos que el organismo especializado debe continuar y fortalecer su rol de supervisar que los procedimientos de selección se realicen conforme a norma y conforme a principios y de acuerdo justamente a todos estos lineamientos que Laura y Mijail han venido comentando. Entonces sí nos preocupa la focalización de recursos que son escasos para poder evaluar todo este cúmulo de información que se pretende, de acuerdo con bueno, que ya está puesto en la ley, cuáles son los criterios de medición del desempeño, a través de los cuales se busca fomentar justamente, identificar a los mejores proveedores y fomentar su participación. Hoy por hoy ya tenemos el OCE desde el año 2024, desde el inicio del 2024, si mal no recuerdo, ya tiene implementado la ficha única de proveedor. Y ya OCE registra información y asigna puntajes a través de una fórmula de cálculo, pero bajo parámetros más limitados: sanciones del Tribunal de Contrataciones, penalidades registradas en el SEACE por parte de las entidades, inhabilitaciones judiciales, e información de cobranzas coactivas de SUNAT y información de riesgos de la SBS solamente.
y creo que ese es un trabajo, un esfuerzo importante el que ha venido haciendo OCE, pero el reto que se presenta bajo los nuevos parámetros de medición de desempeño que trae la nueva ley es mucho mayor. Es mucho mayor y de mayor impacto además, porque ahora esa información va a ser utilizada, repito, como factor de evaluación en los procedimientos de selección, porque ahora esa información va a tener que constar actualizada trimestralmente en esta ficha única de proveedor y las entidades ya no deberán solicitarla en los procedimientos de selección. Entonces, es un reto bien grande, es un proyecto creo que bastante ambicioso, pero sí es importante que se tenga conciencia de todos los recursos que va a demandar, porque lo que no debería pasar es que por las limitaciones de recursos, de tiempo por parte del Estado, los que terminen afectados sean los proveedores, con información no procesada o con calificaciones que no son coherentes con la realidad. Esa es mi participación hoy. Gracias. Sí. Gracias, Cita. Ciertamente compartimos las preocupaciones que mencionas. Siendo un mecanismo de medición de reputación de proveedores, creo que hay que tener conciencia de que justamente el puntaje que se herede o la conclusión que el Estado o la entidad pública correspondiente publicite va a afectar a su vez la reputación de los proveedores. Entonces, una mala información, una información incompleta, parcial, puede generar desde responsabilidades funcionales hasta pérdida de valor de empresas. Una empresa que cotice en bolsa y que le digan que tiene un resultado malo de deuda a Infucor, por ejemplo, y no la tiene, le va a generar problemas de acreedores, problemas de banca, problemas en el sistema financiero y accionistas y demás. Entonces, creo que siendo un mecanismo interesante, propositivo, que va hacia lo que es el fomento positivo de los proveedores del Estado, resalto las preocupaciones que ha planteado Cita sobre la actualización de la información, el deber de cuidar de esa información sea real, el no trasladarle cada administrado tener que recuperar la información correcta de cada lado, porque finalmente es un mecanismo para medir la reputación y no para afectársela. Entonces creo que ahí es importante que eso se diseñe convenientemente, quizás con planes pilotos, progresivos y demás, ¿no? Para poder ver realmente cuál es la utilidad que creo que va, muy buena utilidad, pero hay que cuidarlo para que sea un instrumento que funcione y no perjudique más bien. Bueno, hemos terminado la ronda de exposiciones. Les agradezco por su tiempo que se ha medido muy bien. Hay algunas preguntas en el chat que han sido planteadas. Hay una pregunta de la señorita Sánchez que dice cómo van a incluir en la profesionalización el tema de integridad y ética en la profesionalización del comprador público. Creo que ese es un tema que podría Laura responder. No sé si... Sí. Hay que considerar que la profesionalización tiene muchas aristas, ¿no? No es solamente la certificación. En la exposición hemos abordado una sola pata de esa mesa, que es justamente la certificación, que probablemente en un desarrollo más ordenado hubiese sido, digamos, el aspecto final primero un reconocimiento de la profesionalización y todo un desarrollo cualitativo de cualificación y después certificación. Nosotros como país hemos empezado un poco al revés, ¿no? Desde el 2009 lo primero que hemos hecho es certificarnos y justamente también en un momento del país donde todavía no había una autoridad de recursos humanos como es Servir, y además no contábamos con un ente rector en el sistema de abastecimiento. Entonces, el rol del OCE, básicamente dentro de su función está el tema de la certificación considerando aspectos formativos, ¿no? Veo que la pregunta dice, pero no se ha tocado la integridad en estos procesos formativos que anteceden, solo se hablan de temas técnicos y de habilidades blandas, ¿no? Sin embargo, sí, claro, eso es para un procedimiento para la certificación. La profesionalización es mucho mayor, implica la convergencia de dos sistemas administrativos que tienen que coordinar. En esa convergencia, en esa coordinación entre el sistema de abastecimiento mínimamente son dos sistemas, y el de recursos humanos, pues hay una diversidad de aspectos que hay que abordar. El primero de ellos creo que el importante es el reconocimiento, como decíamos, de la profesionalización en sí, en la normativa de compras públicas, y hay otras aristas que hay que
reforzar. Justamente uno de ellos es el tema de integridad y la norma de compras establece que es una tarea que hay que hacer, que es justamente el código de conducta de los compradores públicos, ¿no? No tenemos un código de conducta de comprador público, eso está muy ligado a la integridad. Además, hay un enfoque de integridad que se reconoce en la 32069 y digamos que la profesionalización sí abarca muchos aspectos, los códigos de conducta, la gestión del conocimiento, la creación de comunidades y digamos que obviamente el tema de la integridad siendo valores compartidos dentro de la administración pública que son relevados en la compra pública, obviamente cuando lleguemos a la certificación en el tema de las mallas curriculares y los aspectos, tendremos que abordar también el tema de la integridad, pero va más allá de un curso, va más allá de una socialización, sino tiene que ver con una labor más macro de todo lo que implica la profesionalización y no solamente la certificación. Además, la integridad tiene que ver también con el reforzamiento y de los temas, de los procedimientos administrativos sancionadores cuando correspondan y además que estos se aboquen realmente a temas técnicos, ¿no? Y que creo que este marco de profesionalización va a poder justamente hacer que la integridad y las decisiones que se tomen dentro de la compra pública justamente sean medidos de manera más técnica, sin llegar a que la mediatización de muchas decisiones de compra gane o deje de lado este debate técnico. Entonces, la integridad se aborda no dentro, no es un tema específico de la certificación, entrará en la malla curricular, pero es un tema que es un pilar dentro de la profesionalización en sí, porque la profesionalización es un tema más macro. No sé si ahí, bueno, agradezco mucho la pregunta porque me ha permitido aclarar un poco el tema y bueno, quedo igual atenta a cualquier otra pregunta si bien. Perfecto, perfecto, gracias Laura, muchas gracias. Creo que Mijail también ha levantado la mano, quizás sobre la misma pregunta o algún comentario quieres hacer. Mijail, adelante. Gracias. Un comentario adicional, no a lo que comenta Laura, porque la reforma no tiene que mantener reglamento ni en la ley. O sea, hay varias sesiones a corto, mediano y largo plazo que tienen que realizarse. Entonces, sí, pareciera pues que se puede estar pensando que no, la reforma que viene el reglamento y ya está reformada la compra pública. No, no, hay herramientas informáticas que tenemos que desarrollar, guías, integraciones, articulaciones. Tenemos trabajando en integración entre el SEASTE, las herramientas del EMET, para que todo esté, de cierta forma, vinculado, pero eso pues toma tiempo, ¿no? Hay que sacar herramientas procedimentales, directivas, y como bien comenta Laura, el tema de la profesionalización es un aspecto que va más allá pues, de la sola compra pública, porque si bien nuestro rol como rector en abastecimiento, con servir, va a implicar pues, un trabajo conjunto, ahí tenemos que involucrar a la Secretaría de Integridad también, ¿no? Para que sobre eso generar un mejor espacio para, para el desarrollo de esta profesionalización. Entonces son caminos que tienen que darse paso a paso, ¿no? Y que van a ir pues agotándose poco a poco conforme el sector público vaya desarrollando lo que se necesita para implementar toda esta reforma, que los pasos más sencillos creo que son la parte normativa, ¿no? Emitir la ley y luego el reglamento. La parte más difícil es la implementación de todos estos cambios que se están generando para generar estas compras eficientes. Gracias. Sí, gracias, Mijail. Muy pertinente la acotación. También hay una pregunta que está referida al tema sancionador del profesor Juan Francisco Díaz. Víctor, creo que es la persona indicada para responderla. Gracias, Juan Carlos, y gracias, Juan Francisco, por la pregunta. Te saludo, no sé si estás ahora en Quito o en Miami, pero igual, un fuerte abrazo. A ver, si es que la regulación sobre la grabación de sanciones está bien, está mal, yo creo que va a depender el juicio que hagamos finalmente de lo que termine aplicando. ¿Qué es lo que sucede? A nivel legal, se han introducido algunos cambios. Se ha reducido, por ejemplo, la sanción mínima a infracciones por presentación de información falsa. Se ha reducido también el monto de la sanción pecuniaria mínima del 5% al 3% del monto del contrato. También cambia la máxima del 15 al 10% del monto del contrato.
Y eso podría ser bueno, pero hay que verlo cómo se aplica. El reglamento o el proyecto de reglamento hace algo que a mí me parece ciertamente interesante, y es establecer unos criterios de graduación de las posibles sanciones pecuniarias, cuál es el porcentaje de la oferta en el que se debería, dentro del que debería estar la sanción, según el tipo de infracción. Y esto es bueno porque, o sea, todo lo que sea mejorar la tipificación para que sea más fácil saber cuál es la posible sanción viene bien. Entonces, si finalmente esto que está en el proyecto de reglamento se implementa, va a ser una mejora sustancial respecto a lo que tenemos. ¿Por qué? Porque ya no solamente la sanción será de 5 a 15, sino ya sabremos que, por ejemplo, si es una infracción, la del 87A, B, C, D, es del 3 al 6%, y en otra será del 7 al 10% del monto del contrato. Insisto, solo días Arana, Jaime, placer verte. Eso implica que la tipificación va a ser más clara. Además, también se establecen unos criterios de los factores de graduación que se van a utilizar adicionalmente a los que están en la LPAG. Hay uno que a mí no me gusta nunca, que es la conducta procesal. ¿Por qué? Porque un sancionador no tiene el derecho a defenderse, e incluso a defenderse de una manera eh, pues arriesgada. Saben ustedes que se habla del derecho a mentir en un sancionador. Entonces, si el hecho de cómo hayas sido tu actitud en el proceso es un factor de graduación que puede condenarte, están limitando esa posibilidad de defenderse, no todas las armas en un sancionador. Pero bueno, es un factor de graduación ciertamente llamativo. Digamos que lo que tendríamos mejoraría sustancialmente lo que tenemos. Dicho eso, yo solo quiero, si me permite, Juan Carlos, hacer un pequeño comentario sobre lo que decía Cita. A mí me parece importante algo que se introduce en esas normas, que también se introduce dentro de los principios, pero que todavía es algo muy a desarrollar en nuestro país, que son las cláusulas sociales y ambientales en los contratos, ¿no? ¿Por qué? Porque un factor de estos que podría servir para evaluar al posible proveedor es el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Entonces, y también es un principio de sostenibilidad ambiental. La contratación estratégica, que es como suele denominarse a esto, pues podría introducirse de alguna manera a través de estos mecanismos que todavía no se han desarrollado completamente en nuestro país. Gracias. Sí. Gracias, gracias, Víctor. Siguiendo el protocolo del evento, vamos a pasar a la relatoría. La relatoría está a cargo de la profesora Sherin Limas, que nos acompaña. Ella es abogada egresada de la Católica, especializada en Derecho de Construcción y Derecho Público, es abogada en Estudio Chocopar. Tiene diversos artículos publicados sobre contratos de obra, sobre supervisión de obra, sobre el tema de reactivación de obras paralizadas y es profesora en la Universidad Continental. Sherin, por favor, la relatoría el evento, por favor. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. También quiero agradecer a Redicop y a Regic por promover este evento en este momento tan coyuntural para nosotros en Perú, pues estamos a la expectativa de la emisión del reglamento, ¿no? De estas importantes modificaciones que han venido comentando nuestros expositores, compartiendo un poco sus entusiasmos por algunas modificaciones y sus preocupaciones, por supuesto, que también vamos a abordar, ¿no? Vamos a empezar con la ponencia del doctor Vizcarra, que nos hablaba de algo que evidentemente también nos preocupa, que es cómo se van a gestionar ahora las emergencias, ¿no? Mijail nos comentaba lo que todos ya sufrimos un poco en nuestro país, que es esta forma de actuar de forma reactiva a las emergencias, ¿no? Con la nueva legislación, pues va a haber diferentes herramientas que van a permitirnos abordar este tipo de situaciones problemáticas de forma global, ¿no? De una forma más transversal. Un poco hablaba Mijail
de cuán importante es ver a la emergencia desde un lado de prevención, para luego tener las herramientas suficientes cuando ya estamos frente a la emergencia y, por supuesto, ver cuáles van a ser los pasos post-emergencia, ¿no? Nos hablaba de estas herramientas que prevé la nueva ley, que tienen que ver con el acuerdo marco cerrado, los contratos de contingencia y empoderar un poco a Perú sobre compras, ¿no? Entonces, hacía mucho énfasis en estas herramientas que son completas porque son transversales a toda la situación de emergencia que se pueda acontecer, ¿no? Priorizando este tema que además arrastramos desde el fenómeno del Niño del 2017, que tiene que ver con la rehabilitación y la construcción de lo que se perdió, ¿no? Pasando a la siguiente ponencia, tenemos a la doctora Gutiérrez, que nos ha hablado de un tema importante también, que tiene que ver con el profesionalismo del comprador público, ¿no? Es inminente la relevancia que tiene la necesidad de promover mejores capacitación humana, ¿no? Capital social dentro del Estado, ¿no? Entendiendo que, bueno, la nueva ley de contrataciones prevé una novedad que es la inclusión del término profesionalismo, ¿no? De la función pública. Laura nos comentaba cuán importante es aterrizar esto a la realidad peruana, que tiene que ver con la falta de la madurez institucional que tenemos y que nos agregaba un término que es el profesionalismo contingente, ¿no? Y que este profesionalismo contingente realmente importa porque la contratación pública tiene un impacto económico y un desarrollo humano, ¿no? Entonces es importante entender que la compra pública es un vehículo de impacto social. Nos hablaba de grupos excluidos, cómo esto puede favorecer a los grupos excluidos, cómo se puede cumplir el objetivo ambiental que un poco comentaba Víctor y Cita, hacer compras eficientes, ¿no? Entonces, esta conciencia de tener al comprador público cumpliendo una función transversal y especializada a lo largo de todas las entidades del Estado, creo que va a permitir cumplir la planificación de este profesionalismo, la estrategia que se tiene que realizar y que esta además sea tangible, resaltaba Laura, y aceptar pues que la compra pública se ha venido complejizando porque se ha venido especializando y esto ayuda. Y un poco cerrando las ideas que compartía Laura con este perfil de los puestos, ¿no? Los perfiles, la certificación que se puede lograr y por supuesto que estos perfiles no solamente estén vinculados a lo técnico, sino a lo estructural, ¿no? A verificar competencias y sobre todo a que sea todo un proceso de aprendizaje y no simplemente que termine en la certificación o el cumplimiento de horas lectivas que, por ejemplo, se le pueden exigir a los funcionarios públicos. Pasando rápidamente a la exposición del doctor Vaca, nos hablaba cuán importante es incluir este grande concepto que es la gobernanza en la contratación pública, específicamente en el mecanismo de sanciones, ¿no? Nos comentaba cómo esta nueva legislación efectivamente tiene chispazos de haber mejorado este procedimiento sancionador a los proveedores del Estado, ¿no? Pero también ha verificado, ha alertado que efectivamente hay algunos aspectos que requieren de ver todavía cómo se van a ir reglamentando, ¿no? Como este intento de definir algunos conceptos que permitan evitar la subjetividad al momento de evaluar cada conducta infractora, ¿no? El intento de definir, por ejemplo, qué es una conducta reiterada, cuándo estamos frente a una ventaja, cuándo frente a una infracción respecto a información inexacta, ¿no? Un poco alertaba este tema de, oye, si la ventaja la entendemos cuando efectivamente una propuesta haya sido admitida, ha sido calificada, en realidad siempre el criterio es con o por, ¿no? Se obtuvo un puntaje por o logró la admisión con, ¿no? Entonces creo que ahí compartimos un poco esta preocupación de efectivamente estos intentos de definir que a la hora de aplicar todo esto podrían ser mucho más problemáticos
cuando se tiene definiciones amplias o extensas, ¿no? Ahora, Víctor resaltaba un poco el cambio más importante que tiene que ver con que ya no se establece que este reglamento de contratación pública va a prevalecer sobre la regulación de la LPAG, que también consideramos que es importante, ¿no? Entonces ya se permite las dos fases instructiva y de decisión. Bueno, también le preocupa el tema de la caducidad especial, que ya la ha adelantado y también la compartimos como ilegal, ¿no? Entre otros aspectos. Pasamos a la última ponencia, que es a cargo de la doctora Aguilera. Cita nos comentaba, por supuesto, la gran preocupación de esta importante medición de desempeño de proveedores, ¿no? Todos queremos tener proveedores, mejores proveedores, que permitan llegar a los resultados de la contratación pública, ya sea una obra, ya sea un bien o un servicio, ¿no? Entonces, Cita nos comentaba cuán importante es esto coyunturalmente actualmente en el país, que es el temor, que existe un temor de relacionarse con el Estado, ya sea por lo engorroso que puede ser el procedimiento de selección, ¿no? Y también la propia ejecución, ¿no? Porque está plagada de penalidades, plagada de sanciones que incluso pueden llegar a la quiebra de algunos proveedores. Entonces, esto también es un tema importante y nos daba data, ¿no? Cita nos daba data importante de cuál es el universo de proveedores que tiene el Estado respecto al porcentaje de proveedores que finalmente contratan con él, ¿no? Además, señalaba un tema que también es preocupante, por supuesto, que es a ver cómo se va a actualizar toda esta información que va a terminar siendo el resultado de esta medición de desempeño, ¿no? Y llegando a la conclusión, oye, ¿realmente tiene el Estado la capacidad de poder generar esta información y además verificarla? Que también compartía, Cita, su preocupación por el hecho de que esta información puede ser modificada, pero a solicitud o a trámite del propio proveedor, lo cual evidentemente hace más engorroso y más preocupante todo el análisis de riesgos que va a tomar finalmente el proveedor para ver si contrata o no con el Estado, ¿no? También está, por supuesto, Cita nos comentaba que estábamos todos a la expectativa de esta directiva y que efectivamente tiene que tener cuidado con la información vinculada a las penalidades, porque claro, por supuesto que en la ejecución de la obra es lo más común, la controversia más común es el tema de las ampliaciones del plazo. Entonces, no tener una penalidad firme ya registrada en esta plataforma de información, evidentemente va a significar un problemático, ¿no? Y también, por supuesto, Cita resaltaba estos aspectos vinculados a la medición de desempeño de proveedores, vinculados a los temas ambientales, que finalmente es como una suerte de matar al pájaro de dos tiros, ¿no? Es posible poder tener un mejor proveedor y además ir promoviendo una cultura de cuidado al medio ambiente. Creo que con esto he terminado. Espero haber sido justa con todas las ideas tan importantes que ustedes han compartido a lo largo de sus exposiciones, permitiéndome además resaltar todo lo más importante de ellas, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Listo, gracias, Sherry. Te agradezco el esfuerzo, la dedicación, la concentración para haber hecho un resumen bastante certero de lo que ha pasado en esta jornada. Bueno, ya por la hora simplemente me queda agradecerles a todos por su presencia. En nombre del Estudio Copar, que hemos apoyado esta actividad, les agradezco por su tiempo y siempre comprometidos con el esfuerzo de compras honestas, transparentes y públicas. Y en alianza del sector público y del sector privado, creo que es importante. Y agradezco también la participación de los representantes del sector público que están comprometidos a una reforma clara y directa del mundo de las contrataciones. Agradezco también a Radicó por haberme conferido el honor de ser el moderador de este panel tan interesante. Y le cedo la palabra a Enrique Díaz, que va a cerrar esta actividad. Y está con nosotros el profesor Jaime Rodríguez Arana, mi maestro de La Coruña. Apreciado también va a dar las palabras finales de cierre de esta actividad. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos, a todas y a todos. Agradecer a los ponentes y a los asistentes a esta actividad. Veo que están conectados desde distintos sitios, desde Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Argentina, Chile, España. Esta actividad ha sido un referente. Desde luego, como siempre, agradecer a las autoridades públicas del Perú, de OCE, del Ministerio, al señor director general, a los compañeros de las universidades, de la oficina Checopar,
y anunciar, como ya lo hemos venido haciendo, que el próximo Congreso Internacional de la Redicop será en el mes de junio, con N de Navarra, en Medellín, en Colombia. Y el tema principal va a ser la profesionalización como elemento estratégico de la nueva contratación pública. Esperamos allí, doña Laura, don Mijael, contar con ustedes como representantes del sector público del Perú, con el resto de compañeros de aquí, y el próximo seminario taller que realizaremos con la RIC, ya tenemos planificado los dos próximos siguientes, que será de España y de Uruguay. Así que con esto dar el paso a nuestro director general, el profesor doctor Jaime Rodríguez Arana, para clausurar el seminario. Muchas gracias, profesor Enrique Díaz Bravo. Un saludo muy cordial y afectuoso a todas las personas que han hecho posible este seminario internacional de la red. Estamos muy contentos de que la llama que se prendió hace ya unos cuantos años siga realizándose a lo largo y ancho de los países de América, y hoy en Perú, un gran país al que queremos tanto, pues ha sido un evento de gran nivel intelectual. Muchas gracias, Juan Carlos Morón, por la moderación, a las autoridades que están presentes, a todos los panelistas. He tenido ocasión de escuchar ahora al final a la relatora, la excelente relatoría que se ha hecho del evento, y claro, cuando hay conceptos como el de la emergencia, como el de la profesionalización, como el de la gobernanza, como el de la importancia de los proveedores, somos conscientes de que este gran instrumento de política pública que es la contratación tiene mucho que ver con la mejora de las condiciones de vida de las personas. Yo siempre insisto en este punto porque más allá del cumplimiento formal de las normas, que por supuesto que tenemos que realizar de forma puntual y concreto, no podemos olvidar que esos bienes, que esas obras, que esos servicios, que esas infraestructuras tienen que ser confiadas a través de una selección objetiva a empresas e instituciones privadas que puedan contribuir a la mejora de la vida y de la dignidad de las personas, porque esto está en el quehacer de la clave de la contratación pública. Estoy muy contento, además, no solamente del nivel que han tenido estas ponencias, sino de lo que ha dicho el director ejecutivo, el doctor Enrique Díaz, en relación con los próximos eventos, porque eso quiere decir que la red continúa, y continúa porque hay personas comprometidas como él y todos ustedes que hacen posible que estos seminarios se puedan realizar. Dadas las fechas en las que nos encontramos, les deseo lo mejor a ustedes y a sus familias en las Navidades, y saben que la red está a disposición para contribuir en este diálogo fecundo entre lo público y lo privado, entre la gestión pública, la gestión privada, entre el sector público y el sector privado, para que entre todos construyamos instituciones dignas de la condición humana. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Gracias, Jaime. Damos por concluido el evento de esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Que pasen muy buenas fiestas. Hasta luego. Bueno,